Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer el arranque y paro de tres motores eléctricos con un único bloque FC. Entonces lo programamos una vez y lo mandamos a llamar a partir del bloque principal, el main, las veces que queramos. En este caso van a ser tres llamados para poderlo encender y apagar los tres motores de manera individual con el bloque FC. Ok amigos, vamos a continuar con el diseño de nuestro control. Lo primero que vamos a hacer en el main es la programación, pero antes de la programación vamos a revisar la tabla de variables. Yo aquí ya adelanté colocando las variables que vamos a utilizar. Como son tres motores, vamos a hacer el control de arranque y paro de los tres motores. Por eso tenemos arranque 1, paro 1, motor 1, arranque 2, paro 2, motor 2 y arranque 3, paro 3, motor 3. Como el arranque y paro son botones, lo que vamos a utilizar nosotros son entradas, van a ser I. Y los motores van a ser respectivamente una Q, que son salidas. Entonces ya teniendo la tabla de variables global, que nos va a servir para cualquier parte de programación en el control, vamos a ir a trabajar directamente en el main. Ahora, en el main lo que tenemos que hacer antes de poder jalar cualquier diagrama en esta pantalla principal es agregar un nuevo bloque. Entonces el primer bloque que vamos a agregar, o más bien el único bloque que vamos a agregar, va a ser una función. En este caso le vamos a colocar un nombre. Como nuestro ejercicio es arranque y paro de un motor, entonces vamos a colocarle acá arranque y paro de motor. La idea de este ejercicio es poder mandar a llamar las veces que queramos a nuestro control para el arranque y paro de un motor. Entonces vamos a colocarle como nombre arranque y paro, el tipo de lenguaje COP, y lo vamos a hacer en una función. La característica de la función es que es un bloque secundario o también conocido como una subrutina, que la mandamos a llamar a partir del programa principal, que es el main, las veces que la queramos. Entonces le colocamos el nombre y le damos a aceptar. Ahora, una vez que ya se ha creado el bloque FC, vamos a trabajar en él. Y para trabajar en el bloque FC, nosotros tenemos que crear una tabla de variables local. Ya habíamos creado la tabla de variables globales, ahora vamos a trabajar con una tabla de variables locales. Ahora, esa tabla, ¿dónde la encontramos? Aquí en la parte donde tenemos la programación del bloque, simplemente le damos a esta pestaña y aquí vamos a tener la interfaz para colocar lo que son las entradas y las salidas. En este caso nosotros, para hacer el arranque y paro, vamos a colocar aquí donde dice input, vamos a colocar un arranque, le colocamos arranque, le damos enter y él automáticamente nos pone que el tipo de datos es vol. Si no fuese vol, nosotros podríamos cambiarlo en esta pestaña, pero como son entradas digitales, es tipo vol. Aquí en comentario podríamos agregar indicando qué es lo que hace esta variable: arranque del motor, paro del motor, encendido de un motor, etc. Por el momento, para ahorrar tiempo, no vamos a colocar comentarios. Luego vamos a agregar la otra variable, que es el paro. Enter, y igualmente nos dice que es tipo vol. Y tenemos que agregar lo que es la salida. Podríamos agregarlo acá en donde dice output, o también lo podríamos agregar acá donde dice in-out. Lo vamos a agregar donde dice in-out porque esa bobina de salida nos va a servir para el enclavamiento. Y como el enclavamiento es parte de los contactos como entradas, entonces nosotros tenemos que trabajarlo acá. Entonces vamos a colocar motor en donde dice in-out. Entonces agregamos los que fueron las tres variables que vamos a utilizar: el arranque, el paro y la salida, que es el motor tipo vol. Y lo podemos diferenciar de la tabla de variables global. La local la podemos diferenciar, y es precisamente porque no tiene direcciones físicas. Las variables locales solamente sirven para los bloques específicos, en este caso el bloque FC. Ya podríamos cerrar acá y hacer el diagrama. En el diagrama es muy sencillo, vamos a colocar un contacto abierto, un contacto cerrado, la bobina y lo que es el enclavamiento.
el enclavamiento que lo vamos a colocar en paralelo con el contacto abierto, que va a ser el arranque. Entonces acá simplemente lo buscamos en la tabla y vea que aquí me van a aparecer tanto las variables locales, que son estas de color celeste, y las variables globales. Las podemos diferenciar también por el color. Las globales son de color morado, las locales son de color celeste. Las locales, antes del nombre siempre va a traer el signo numeral, y aparte de eso que no tiene una dirección física. Las globales sí tienen dirección física. Entonces nosotros aquí tenemos que trabajar con las variables locales. Entonces este va a ser el arranque, este otro va a ser el paro, este va a ser el motor, y aquí va a ser el enclavamiento de esa bobina que se llama motor. Eso es todo. El diagrama, lo que queremos es básicamente ver la función. ¿Qué es lo que hace la función? Que es un bloque secundario que solamente se programa una vez, pero se puede mandar a llamar las veces que queramos. Entonces aquí una característica, bueno, no le estamos colocando, por rapidez no le estamos colocando una protección al motor, que podríamos agregarla, una OL, una protección térmica para el motor, pero en este caso solamente vamos a colocar la botonera arranque y paro y el motor, que es el que se va a activar. Ya una vez teniendo el bloque FC diseñado, pasamos al main. Entonces el main es el bloque principal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mandar a llamar a la función FC las veces que la vayamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, yo vengo y la arrastro y la coloco en el primer segmento. Y aquí me aparece lo que es las variables de arranque, paro y motor, que son las tres variables que estamos utilizando para el arranque de un motor. Entonces, por ejemplo, yo aquí vengo y colocaría, ahora sí, la variable global. Entonces, como este va a ser mi primer arranque de motor, voy a trabajar con la variable que se llama arranque 1. También tenemos, luego nos dice que tenemos que configurar la variable paro. Ahora en la variable paro coloco paro 1, porque este es el botón que me va a parar al motor 1. Y obviamente el motor va a ser el motor 1. Por eso agregamos 3 motores. Pero este es el llamado para el primer motor, para que me arranque y me pare al primer motor. Entonces, vea la característica que hicimos. Programamos solo una vez, pero podemos mandar a llamar desde el main las veces que queramos. Entonces, vamos a hacer la segunda llamada. En la segunda llamada, igualmente las variables que tenemos que configurar van a ser arranque, paro y motor. Pero aquí, como queremos que el motor arranque, los motores arranquen de forma individual, yo ahora utilizo el arranque 2. Pongo arranque 2, el paro ahora utilizo el paro 2 para que sea un paro individual para el motor 2, y obviamente configuro acá el motor 2. Entonces ya que lo que hicimos, llamamos 2 veces a la misma función FC, pero le programamos variables diferentes. Vamos a agregar un tercer llamado porque son 3 motores los que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Ahora vamos a colocar el arranque 3, el paro 3, agregamos el paro 3, lo tenemos acá, y también el motor 3. Motor 3, y aquí tenemos los 3 llamados. Entonces solamente hicimos un programa que fue el que se creó en el FC con sus respectivas variables locales. Cuando estamos en el main, mandamos a llamar los 3 bloques, y lo que agregamos son las variables de manera individual. Entonces aquí ya tenemos para arrancar los 3 motores de forma individual. Por ejemplo, si tuviésemos 20 motores en nuestro control y todos trabajan de manera individual, lo que hago yo es simplemente mandarlos a llamar, y una de las ventajas fue que solamente hicimos una vez nuestro diagrama. Entonces ahora sí, lo que nos queda es compilar y cargar nuestro programa en el PLC. Entonces eso ya lo hicimos. Ahora vamos a ver nuestro ejercicio funcionando directamente en el control de los motores. Y aquí ya con el control en línea vamos a probar el funcionamiento. Entonces activamos el primer motor, luego activamos al segundo motor y posteriormente activamos el tercer motor, que en este caso lo estoy activando con un sensor inductivo. Ahí se nos activa el tercer motor,
y también los podemos apagar de forma individual en el orden que queramos. Primero apagamos el motor 2, luego apagamos el motor 3 y por último apagamos el motor 1. Amigos, entonces como conclusión, nosotros podríamos utilizar un bloque FC para una programación específica y la mandamos a llamar las veces que la ocupemos desde el programa principal. Y hasta aquí con el video, espero que les haya gustado y que les sirva para sus próximos proyectos. Saludos.